28 creencias fundamentales. Creencia número 21, la mayordomía. Dice la Biblia en el libro de Salmos, en el capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño del universo, es el dueño del mundo, es el dueño de tu vida y de mi vida y de todo cuanto existe. Y dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios es el dueño del universo, es el dueño de este planeta y nos hizo a los seres humanos como mayordomos de su propiedad. Colocó al ser humano para que señoreara sobre los peces, sobre los animales, sobre todo cuanto existe. La mayordomía comprende varios aspectos de nuestra vida y uno de ellos es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo pertenece a Dios y debemos cuidar este cuerpo. Dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo, mi cuerpo, nuestros cuerpos pertenecen a Dios y debemos cuidarles. Pero también comprende otro aspecto muy importante, y es que cada persona tiene aptitudes. Algunos pueden tener el talento musical, otros para algunos oficios manuales, otros quizás les resulta más fácil hacer amigos. Todos tenemos talentos que también debemos colocar en las manos de Dios y debemos dar cuentas a Dios de los talentos. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, aparece la parábola de los talentos. A uno se le entregaron 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El que tuvo o recibió 5 talentos los trabajó y los multiplicó. El que recibió 2 los trabajó y los multiplicó. Pero el que recibió un solo talento no lo trabajó y fue echado fuera. Tus talentos, mis talentos, debemos ponerlos al servicio de Dios. Somos mayordomos de esas aptitudes, de esas capacidades que Dios nos ha dado. La mayordomía comprende otro aspecto también, y es el uso del tiempo. Como fieles mayordomos, glorificamos a Dios al usar sabiamente el tiempo. Dice la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 15, que no debemos andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios es el dueño del tiempo. Tu tiempo y mi tiempo debemos saber aprovecharlo, porque un día también le daremos cuentas a Dios de cómo invertimos el tiempo. Otro aspecto muy importante en la mayordomía comprende nuestras posesiones materiales. Dios nos concedió a los seres humanos el tener algunas propiedades, así como nos concedió este planeta, un trabajo, una casa, un hogar. Y todo eso debemos valorarlo porque son bendición de Dios. Somos mayordomos de todo cuanto ingresa a nuestros bolsillos o de toda posesión que logramos obtener. Y en la mayordomía de las posesiones, la Biblia habla de un aspecto muy importante y es nuestra fidelidad con relación
al diezmo. Dice la Biblia en el libro de Levítico, en el capítulo 27, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Versículos 30 y 32. ¿Cuál era el uso que se le daba al diezmo? En Israel se usaba exclusivamente para los levitas. Dice la Biblia en el libro de Números, en el capítulo 18, versículo 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven el ministerio del tabernáculo de reunión. Recordemos que los levitas no habían recibido heredad. Ellos iban a estar distribuidos por toda la nación y se iban a encargar de ministrar en el santuario. Y el diezmo era para el sostenimiento de ellos. Pero además de eso, existía un segundo diezmo. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, versículo 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Estaba este segundo diezmo, que era para ayudar a los pobres. Se devolvía cada 3 años. Y el otro era el diezmo normal, que era para el sostenimiento de los levitas, que eran los encargados de ministrar en el santuario. Después de la crucifixión, cuando se terminó el papel divinamente asignado a los levitas, el diezmo debía seguir usándose para apoyar el ministerio de la Iglesia de Dios. Pablo ilustró el principio que constituye la base de esta práctica. Escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 11 al 14. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. En consecuencia, los miembros de la iglesia llevamos voluntariamente nuestros diezmos a la iglesia para el sostenimiento de quienes viven anunciando el evangelio. Alguien preguntará, bueno, y en aquel entonces se diezmaba en especies, ¿por qué piden que se diezme ahora en dinero? Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, versículo 25, hablando sobre las especies. Si una persona vivía demasiado lejos y no podía llevar todo el diezmo, ¿qué debía hacer? Versículo 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogieres, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. La persona podía vender las especies, lo que era, y guardar el dinero para devolverlo en dinero. Pero alguien preguntará, ¿por qué en el Nuevo Testamento
¿no se da una orden de devolver el diezmo? Hay cosas en el Nuevo Testamento que no se mencionan porque ya se sobreentendían como una orden divina. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento no se prohíbe el consultar a los muertos, a los adivinos, a los brujos, el horóscopo, porque ya eso se sobreentendía que no debía hacerse. En el Nuevo Testamento no se prohíbe la zoofilia, ya se entendía que no debía hacerse. En el Nuevo Testamento no se prohíbe echarse con un familiar, porque ya se entendía como una ley que no debía hacerse. Así sucede con el sábado. No hay un mandamiento que diga guardarás el sábado, porque ya el pueblo sobreentendía que debía guardarse. Lo mismo sucede con el mandamiento que dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque ya se sobreentendía que el nombre de Dios era sagrado y debía respetarse. Por esta razón no se ordena devolver el diezmo. No hay una ley que diga el diezmo está abolido. En cambio, las leyes que estaban abolidas sí se mencionan. Por ejemplo, la ley de la circuncisión se menciona como una ley abolida. La ley de las ofrendas y los sacrificios en el santuario, la ley de los holocaustos, se mencionan como abolidas. La ley de las fiestas solemnes se menciona como una ley abolida. Ya no era necesario celebrar esas fiestas. Por esta razón no se menciona la ley del diezmo como abolida, indicando que era una ley ya sobreentendida por todos. Otro aspecto muy importante de la mayordomía de nuestras posesiones son las ofrendas. Las ofrendas son esas contribuciones voluntarias que hacen los cristianos a la iglesia. Agradecidos, no se limitan solo a la entrega del diezmo. Recordemos que el tabernáculo y más tarde el templo fueron construidos gracias a las ofrendas voluntarias. Esas ofrendas entregadas al Señor con un corazón dispuesto y agradecido. Dice el libro de Malaquías en el capítulo 3, versículos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios promete derramar bendiciones en abundancia, abrir las ventanas de los cielos, si nosotros dejamos de robarle y somos fieles mayordomos en nuestros diezmos y ofrendas. Pero a la hora de entregar o de dar a Dios nuestros diezmos y ofrendas, debemos hacerlo con un corazón dispuesto, con un corazón alegre, agradecido con Dios. Dice el segundo libro a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Devolvamos a Dios como fieles mayordomos nuestros diezmos y nuestras ofrendas con alegría, porque el Señor va a derramar bendiciones en abundancia cuando somos fieles a Él. Dios te bendiga.